El legado del emperador amarillo. He oído decir que la gente de los tiempos antiguos vivía 100 años sin que aparecieran síntomas de debilidad en sus movimientos. ¿Por qué los hombres y mujeres de hoy parecen debilitados sin siquiera haber cumplido los 50 años? Aunque nos suene muy contemporánea, la pregunta no corresponde a la actualidad, sino que fue planteada en China hace varios milenios. Con ella comienza el Neiqin, el clásico de la medicina interna china, atribuido a uno de los 3 emperadores legendarios, Huangdi, el emperador amarillo, que reinó, según la tradición, 3000 años antes de nuestra era, y dejó como legado a la humanidad, reunidos en este primer libro, los fundamentos de la medicina tradicional china. Aunque incorpore conceptos mucho más antiguos, los investigadores actuales se inclinan por considerar que el Neiqin fue escrito en el siglo V antes de nuestra era. Su desconocido autor sería, pues, un contemporáneo de Hipócrates, el fundador de la medicina de Occidente. En un estilo sorprendentemente socrático, el libro se articula como un diálogo entre el emperador amarillo y su médico, Xu Po. Esta es la respuesta que da Xu Po a la pregunta de su emperador. Los antiguos seguían el modelo del yin y el yang, que es el modelo permanente del cielo y la tierra. Comían y bebían con moderación. Vivían su vida diaria sin excesos ni abusos. Mantenían sus mentes y sus cuerpos en perfecta armonía. Por eso lograban disfrutar por entero la duración natural de su vida y alcanzar los 100 años. Frente a la medicina occidental, practicada hoy en todo el mundo de manera exclusiva y excluyente, los chinos han realizado el milagro de conservar sus propias tradiciones médicas, muy diferentes a aquellas con las que estamos familiarizados. Los pacientes que acuden a médicos tradicionales padecen generalmente de enfermedades crónicas o difíciles de curar para la medicina occidental. Para las enfermedades infecciosas o de origen genético, o bien las provocadas por tumores, suelen buscar primero un médico a la occidental. La medicina tradicional china y la medicina occidental están completamente integradas en el sistema de salud pública. Tan integradas como demuestran las grandes cifras de atención hospitalaria. Según datos de 1997, de los 3 millones de camas en hospitales, casi un tercio corresponden a centros de medicina tradicional. Frente a 1 millón de médicos de formación occidental, en China ejercen 260.000 médicos tradicionales. En la sociedad global del siglo XXI, la pervivencia de la medicina tradicional china
parece paradójicamente bastante asegurada y en plena expansión internacional. Quizás pronto se empiece a hablar, en contraposición a la de Occidente, de una medicina oriental. Patrimonio de casi un tercio de la humanidad, si sumamos a los 1.200 millones de chinos, los otros 500 que entre Japón, Indochina, Indonesia, Vietnam, Laos, Corea, comparten la misma forma de entender la salud. ¿En qué se diferencian? ¿Son tan diferentes la medicina tradicional china y la que conocemos como medicina occidental? Tanto la medicina tradicional china como la medicina occidental son ciencias cuyo objeto de investigación es el cuerpo humano, pero pertenecen a dos sistemas teóricos muy distintos. La medicina occidental nació del pensamiento y la cultura de Occidente. La nuestra se alimenta de nuestras propias tradiciones acuñadas a lo largo de 5.000 años de historia. La desconfianza de los círculos académicos occidentales hacia la medicina tradicional de nuestro país tiene mucho que ver con la ignorancia sobre nuestro modo de ser y de pensar y el desconocimiento de la cultura china. Una forma distinta de ver el mundo se expresa también con un lenguaje distinto. Al ser una escritura ideográfica y no alfabética, los caracteres chinos más antiguos nos transmiten su propia información sobre los conceptos que definen. El ideograma I, que significa medicina, nos descubre lo que entendían por tal los chinos de hace 3.000 años. En la parte superior izquierda, lo que se dibujó en origen fue una aljaba llena de flechas. En la parte superior derecha, tenemos que imaginarnos a un hombre herido con un arma. En la parte inferior, esa vasija representa los vinos medicinales que se usaban entonces para curar heridas de guerra. La medicina tradicional china se define a sí misma como una medicina total. Las diversas partes del cuerpo están en equilibrio, como el cuerpo ha de estarlo con la naturaleza. Si el equilibrio se pierde entre el hombre y la naturaleza, o en el funcionamiento de los distintos órganos entre sí, aparecerá la enfermedad. La medicina occidental atiende sobre todo al órgano dañado, pone el énfasis en el análisis de células o moléculas. En cambio, la medicina tradicional examina al enfermo tomando el cuerpo humano en su conjunto. Según la tradición china, el ser humano es un ser vertical, situado entre el cielo y la tierra. Su existencia transcurre en 3 planos. Al plano del cielo corresponden las funciones intelectuales. El plano intermedio, o propiamente humano, es el campo de las emociones. El plano de la tierra gobierna las funciones corporales. El hombre y la naturaleza forman un todo orgánico inseparable. Entre el cielo y el suelo, el ser humano actúa como receptor emisor. Por él circula una energía vital, invisible e imperceptible para nuestros sentidos, que es responsable de su salud y forma al mismo tiempo la energía que da vida a todo el universo. El chi. El carácter escrito de chi, en su antigua forma, representa agua transformándose en vapor y significa nubes de vapor. Pero, ¿qué es el chi? El concepto chi no es fácil de entender. Me parece que se puede explicar relacionándolo con ejemplos sacados de la naturaleza o del funcionamiento del cuerpo humano. Digamos que el chi de la medicina tradicional china es un elemento físico, no algo espiritual o intangible. El ser humano tiene que respirar, y a ese aire que inspira nosotros le llamamos chi del yang celestial que se encuentra en la naturaleza. Así que, en cierto modo, el chi es el oxígeno y también está, claro, en los alimentos que comemos. No solo la medicina tradicional, también la filosofía, la pintura, la caligrafía, hasta las artes marciales chinas se basan en ese mismo concepto fundamental.
El chi tiene una dimensión filosófica y no solo médica. Con la descripción del estado chi y de su modo de actuar, los chinos expresamos nuestra comprensión sobre el funcionamiento del cuerpo humano. La creencia en una energía vital generadora podemos encontrarla también en otras medicinas. En la medicina ayurvédica hindú recibe el nombre de prana y circula a través de los chakras. También se le llama aura en ciertas medicinas alternativas de Occidente. Aunque el chi de los chinos es una energía menos sutil, casi epidérmica. Por eso, aunque no llegue a ser perceptible, es posible actuar sobre ella con la acupuntura. Pero no adelantemos acontecimientos. En una primera aproximación, nos basta con retener este concepto fundamental, sin el cual no puede entenderse la medicina tradicional china. El chi es la energía de la vida. En palabras del Neichin, el libro del emperador amarillo, cuando el chi se aglutina, el cuerpo físico se forma. Cuando el chi se dispersa, muere. ¿Cómo es posible que un régimen socialista, que hace profesión de fe del materialismo científico, haya conservado, incluso potenciado, tales tradiciones médicas? Para entenderlo, es necesario volver a remontarse al pasado. La medicina que se practicaba durante la dinastía Qin, aquella con la que se encontraron durante el siglo XIX los primeros médicos y misioneros extranjeros, era una medicina en decadencia. Como en nuestra Edad Media, fuera de ciertos santuarios del saber, los conocimientos antiguos se perdieron. Poco quedaba ya de aquella medicina que supo descubrir la circulación de la sangre 3.500 años antes que los occidentales, que creó las primeras facultades de medicina con medio milenio de anticipación, que inventó una primera vacuna para la viruela y practicó la cirugía abdominal con anestesia muchos siglos antes. En ciudades como Shanghái, con la influencia extranjera, el proceso de sustitución en este como en otros campos fue muy rápido. En los años 20 y 30 de este siglo, la medicina occidental había desplazado los métodos de tratamiento tradicionales. Aunque lejos de los círculos más occidentalizados, las costumbres tradicionales siguieron conservándose. Los médicos tradicionales más prestigiosos nunca perdieron su clientela. En 1949, tras la instauración de la República Popular China, había solo unos 20.000 médicos formados a la occidental, incapaces de encargarse de la tarea de proteger la salud de varios centenares de millones de habitantes. Claro que además de ellos, sobre todo en las zonas rurales, existían muchos miles de practicantes de medicina tradicional. Recurrir a esta reserva de mano de obra médica fue una necesidad, aunque en el partido no dejaran de alzarse voces contrarias a lo que se consideraba mero curanderismo anclado en supersticiones feudales y religiosas. Mao en persona inclinó la balanza. A partir de entonces, la política de salud apostó por la integración completa de la medicina tradicional en el sistema sanitario oficial. Las primeras medidas de los años 50 alentaron a los médicos de formación occidental a estudiar la medicina tradicional.
se convocó a los más veteranos médicos tradicionales para que no se perdieran sus conocimientos. Hospitales y centros de enseñanza de medicina tradicional fueron abriéndose en todo el país. Una política oficial que sigue vigente hoy. A finales de los años 60, la plaza de Tiananmen volvió a llenarse de banderas rojas. La llamada Gran Revolución Cultural, que azuzó el fanatismo de los jóvenes contra todo lo viejo, respetó sin embargo la medicina tradicional. Aquellos años turbulentos crearon un mito propio en el terreno de la sanidad. Surgieron los llamados médicos descalzos, estudiantes voluntarios con unos mínimos conocimientos de acupuntura y anatomía, como fue el caso de Chu Han-chan. Yo acababa de terminar la secundaria cuando la Gran Revolución Cultural. Como mi abuela materna había sido una médico tradicional de renombrado prestigio, enseguida me reclamaron. Consideré un deber patriótico, pese a que aún no tenía título de medicina, ayudar a mejorar la salud de los campesinos de mi tierra natal. Volvamos al presente. En mayo de 1996, la todopoderosa Administración Federal de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos dictaminó por primera vez que la acupuntura podía ser considerada un tratamiento médico seguro y eficaz, aunque con restricciones. 18 meses más tarde, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos reunidos en Bethesda, Washington, daban luz verde al uso de la acupuntura, pero reclamando mayores estudios clínicos. Pese a los avances, todavía falta mucho para que los países occidentales, incluido Estados Unidos, reconozcan la importancia de la medicina tradicional china en su integridad. Históricamente, desde 200 años antes de nuestra era, durante la dinastía Han, la acupuntura ya comenzó a ser difundida en el mundo, sobre todo en algunos países de Oriente. Recuerdo que la última oleada de difusión internacional empezó en los años 70, a partir de la visita del presidente Nixon a China. En los últimos 20 años, la acupuntura se ha popularizado muchísimo y la Organización Mundial de la Salud la considera un medio terapéutico eficaz frente a más de 40 enfermedades. Hoy día, casi nadie niega la eficacia de la acupuntura para combatir el dolor. Parece demostrado que la acupuntura eleva los niveles de endorfinas en el cuerpo humano y que, según baremos occidentales, es especialmente eficaz para combatir la migraña y las neuralgias faciales, los dolores artríticos, la náusea y el vómito, las enfermedades gastrointestinales y, en el campo de las enfermedades psicosomáticas, el estrés. Pero para los médicos chinos, la acupuntura es mucho más que una simple técnica terapéutica que cura ciertas enfermedades. Participa de los mismos fundamentos y es parte inseparable de la medicina tradicional. El Dr. Chen Sinon es una autoridad mundial en acupuntura. Miembro de la Academia de Medicina Tradicional, en 1987 recibió el premio Einstein de la UNESCO. La acupuntura es hoy un tratamiento ampliamente difundido, utilizado en las 3/4 partes del mundo. Muchas universidades de Occidente incorporan ya la acupuntura entre las especialidades médicas que enseñan. Por ejemplo, Alemania, cuyo nivel es muy bueno. Nuestro Centro Internacional de Pekín ha capacitado ya a estudiantes de más de 100 países. En toda China están estudiando medicina tradicional unos 14.000 estudiantes extranjeros. Soy doctor en medicina en Alemania, al igual que mis colegas. Estamos aquí porque pensamos que, aunque no es imprescindible conocer el idioma chino para practicar acupuntura, sí lo es conocer el pensamiento chino, que es un pensamiento distinto al nuestro, más en conexión con la naturaleza. En cierto modo, más profundo y más antiguo. En términos de especialización, no tienen nuestros recursos, pero considerada en su conjunto, la medicina china es mejor que la nuestra. Soy Manuel José Moreno González,
de San Pedro Alcántara, Málaga, y este es mi tercer año aquí. Soy Manuel Rodríguez, de Barcelona, y también es mi tercer año aquí. Para la medicina tradicional china no hay separación, por ejemplo, entre la mente y el cuerpo, entre el espíritu y la mente, ni entre el hombre y el universo. Entonces la medicina occidental parece un poco más centrada en los aspectos somáticos de la persona, diferenciando los aspectos psíquicos. Esa es una diferencia importante, creo. Soy húngaro, me llamo Roy Navimus. No he estudiado medicina, pero en mi país, cuando era niño, vi muchos programas de televisión y leí libros sobre medicina tradicional china. Me parecía excitante y a la vez misterioso que los médicos tradicionales fueran capaces de curar a un paciente con unas simples agujas. Aunque con más de 3.000 años de historia, la acupuntura no se limita solo a aplicar métodos tradicionales. En el Hospital Gran Muralla, cerca de Pekín, el profesor Chu Han-chan ha realizado ya más de 10.000 intervenciones, incluidos casos difíciles de hemiplegias y paraplegias, con una nueva técnica, la acupotomía. Se trata de una técnica quirúrgica completamente nueva, nacida de la combinación entre medicina tradicional china y medicina occidental. La diferencia entre la acupotomía y una operación convencional reside en que la acupotomía convierte la intervención quirúrgica abierta en una operación cerrada, por tanto, en una operación sin daño. El tratamiento de la acupotomía está libre de dolor, tiene una rápida recuperación y es muy barato, lo cual es muy importante. En comparación con las intervenciones quirúrgicas de las mismas enfermedades, el tratamiento de la acupotomía cuesta un 70% menos. La acupotomía utiliza una combinación de bisturí y aguja de acupuntura que tiene un manguito y un filo de 0,8 milímetros de ancho. El filo es paralelo con el manguito. Esto es muy importante para poder controlar el ritmo de inserción del filo. Luego debemos dejar que se mueva acompasado con músculos y nervios. Si lo movemos deliberadamente, podría causar problemas. Cuando me hospitalicé aquí, padecía un tic nervioso constante en el ojo izquierdo. Después de 3 sesiones de tratamiento con acupotomía, siento que el tic es cada vez más ligero y mucho menos frecuente que antes. ¿Pero en qué se basa? ¿Cuál es el fundamento teórico de la acupuntura? Pocos de los que acuden a un acupuntor en Occidente en busca del simple alivio de sus dolencias tienen una idea sobre ello. La acupuntura solo puede entenderse desde la fisiología y la patología de la antigua China. En nuestros antiguos manuales médicos aparecen nombres de órganos y hasta de huesos que son diferentes a los de la medicina occidental. Por ejemplo, según la medicina occidental, esta es la zona del nervio radial, pero para la acupuntura, aquí está el meridiano pulmonar Taijin de la mano. Así que son bien distintos. El fundamento de la acupuntura reside en la regulación del cuerpo humano. Mediante las agujas se tragan los meridianos y canales por los que circula el chi, regulando el equilibrio de los órganos y vísceras. Esta teoría es fácil de entender para las personas que tienen algún conocimiento de la medicina tradicional china, pero quizá difícil para los occidentales. Podemos decir que, en cuanto a medicina energética, la acupuntura parte de la premisa de que el chi circula por el cuerpo a través de una compleja red de canales o meridianos. Entre ellos destacan los 12 canales principales, cada uno asociado a su respectivo órgano anatómico. Fue durante la dinastía Song que empezaron a usarse reproducciones a escala del cuerpo humano para el aprendizaje de los puntos de acupuntura. Se llamaban Tongren y eran de bronce. Mirando estas soberbias estatuas, podemos imaginarnos cómo se desarrollaba un examen de acupuntura en el siglo XI. El estudiante
Tras memorizar la localización exacta de más de 800 puntos de acupuntura, enfrentaba a uno de estos muñecos cuyos orificios habían sido tapados con cera. Los aciertos con la aguja provocaban que un líquido coloreado, del que previamente había sido llenado el muñeco, salpicase sus ropas. De este modo, el número de manchas en su túnica era la mejor prueba de su habilidad como acupuntor. Además de la acupuntura, existen otros medios de tratamiento en la medicina tradicional china. La moxibustión, que a través de los mismos meridianos y puntos actúa sobre el flujo del chi, utilizando calor en vez de frío. El médico hace arder pequeños conos de moxa, una hierba conocida en Occidente como artemisa, sobre la piel del paciente, provocando focos intensos de calor muy localizado. La opción entre aplicar una terapia de acupuntura o moxibustión la toma el médico, tras examinar al paciente, según si su enfermedad esté causada por exceso o defecto, frío o calor. En ginecología, por ejemplo, la moxibustión es muy eficaz para estimular el movimiento del feto en la fase final del embarazo, sobre todo para prevenir el parto de nalgas. El masaje terapéutico ha sido desde antiguo muy utilizado en China para aliviar dolores y luxaciones, pero sobre todo actuando en puntos concretos de los meridianos para dispersar estancamientos locales de chi o sangre. La acupresión es una de sus modalidades más usadas. Casi todos los chinos de hoy manejan las manipulaciones más sencillas. El masaje se utiliza en todos los rincones del país para aliviar dolores de cabeza, musculares o reumáticos. La aplicación de ventosas para estimular la circulación sanguínea y tonificar al paciente también se utilizaba en la antigua medicina occidental. Una práctica que la medicina tradicional china mantiene bien vigente. Para los chinos del pasado, 5 son, y no 4 como en la filosofía griega, los elementos que forman la materia: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Puesto que para el pensamiento chino tradicional, materia y energía son una misma cosa, deberíamos hablar más que de elementos, de distintos procesos por los que atraviesa la materia. Cada uno de los 5 elementos es capaz de subyugar a otro, pero a la vez le sirve de alimento, creando una unidad en perpetuo cambio. Es lo que se conoce como el ciclo de la madre y el hijo. La madera es hija del agua, que a su vez es madre del fuego, que a su vez es hijo de la madera, pero madre de la tierra. Y la tierra es hija del fuego y madre del metal, que es hijo de la tierra y a su vez, cerrando el círculo, madre del agua. A cada uno de estos elementos corresponde un órgano del cuerpo humano. La anatomía china distingue 5 órganos Chan:
bazo, corazón, pulmones, hígado, riñones y 5 vísceras Fu: intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar, vejiga, estómago, a las que hay que añadir 2 más extraordinarios, uno Chan similar a nuestro pericardio y otro Fu, el San Yao. La presencia de este último órgano, ilocalizable en una autopsia, nos da idea de hasta qué punto difieren la anatomía china y la anatomía occidental. Otra curiosidad a señalar es que el cerebro no figura en esta lista, y es que para los chinos su papel se limita a servir de almacén de médula. Dada la afición de los chinos por la analogía, el número 5 de los 5 elementos se ha convertido en un número de referencia. Así, las estaciones del año han pasado a ser 5, incluyendo una nueva estación, el llamado verano prolongado. Al añadir el centro, 5 son los puntos cardinales. Y también hay 5 climas, 5 sabores, 5 colores, 5 emociones y 5 tonos musicales. 5 son, y no 7 como en la música occidental, las notas de la música tradicional china, cada una con sus correspondencias. El tono Shan corresponde al elemento metal, tiene como estación el otoño y ejerce su influencia sobre los pulmones. El tono Yue corresponde a la madera, su estación es la primavera y es beneficioso para el hígado. El tono Shu corresponde al fuego, su estación es el verano y el órgano sobre el que actúa el corazón. El tono Gong se nutre de la tierra, su estación es el verano prolongado y ejerce su influencia sobre el bazo. La musicoterapia es muy usada en los hospitales tradicionales. A este paciente de cáncer le hacemos escuchar como terapia auxiliar música del tono gong. La música del tono gong puede tonificar su estómago y bazo y aumenta el flujo del chi y de la sangre. En las unidades de geriatría, también las personas mayores utilizan la música de los 5 elementos como terapia. La música que escuchan es precisamente el tono que nos falta. El tono Yu corresponde al elemento agua. Su estación es el invierno. Se atribuye, muy apropiadamente para su edad, al ciclo vital de reservarse, y el órgano que estimula son los riñones. Los médicos tradicionales de hoy en día en China no se dedican solo a conservar los métodos y tratamientos del pasado. También orientan sus investigaciones a combatir las nuevas y terribles enfermedades de nuestra época. El profesor Lu Weibo dirige en la Academia de Medicina Tradicional el Departamento de Investigaciones sobre el SIDA. La incidencia del SIDA en China es muy baja en proporción a nuestra población. Según estadísticas recientes, hay solo unos 300 pacientes de SIDA declarados. Aunque multipliquemos esa cifra cientos de veces buscando el número real, aún así sería una incidencia muy baja. Quizá por eso el Dr. Lu ha venido desarrollando su trabajo allí donde más fuerte es el azote del flagelo.
La situación del SIDA en África es la más grave en el mundo. En Tanzania, el país en el que trabajamos, aproximadamente 1 de cada 10 personas está infectada de SIDA. La situación es tan seria que en el ejército el 20% de los soldados son seropositivos. A petición de su gobierno llevamos trabajando gratuitamente en Tanzania 11 años. Los fármacos tradicionales que usamos tienen ventajas y desventajas, comparados con fármacos occidentales que tienen efectos más fuertes y permiten elevar con rapidez la inmunidad. Los efectos de los fármacos tradicionales son más lentos pero igualmente eficaces, con menores efectos secundarios y también terminan elevando la inmunidad. Además, los países subdesarrollados como Tanzania no pueden pagar los altos precios de las terapias cóctel que se aplican hoy en día en Occidente. En la sección de tumores del Hospital Siyuan de Pekín, uno de los más prestigiosos hospitales de medicina tradicional, reciben tratamiento los pacientes de cáncer. Aquí hay 2 tipos de pacientes. Enfermos de tumor en fase avanzada, que ya no pueden resistir radioterapia ni quimioterapia y que reciben tratamiento puramente tradicional. Solo en los casos menos desarrollados aplicamos tratamientos combinados de medicina tradicional china y medicina occidental. Es una paciente de cáncer mamario que se sometió a una operación quirúrgica en nuestro hospital. Al internarse en nuestra sección, recurrimos a la quimioterapia auxiliar posoperatoria, pero sobre todo le aplicamos un tratamiento tradicional combinado. Le administramos tisanas y también inyecciones en los puntos acupunturales. Al inyectar el fármaco, la jeringuilla se manipula con los mismos movimientos que una aguja de acupuntura. Este paciente sufre cáncer pulmonar. Se lo diagnosticaron hace 6 meses. Está ya en fase avanzada, con metástasis. Cuando lo supe, acudí primero a un hospital oncológico de tratamiento occidental. Allí me operaron, pero no lograron extirparme el cáncer debido a que está ligado a una arteria principal y optaron por cerrar la incisión. Después vine aquí. Las ventajas de la medicina tradicional china en la lucha contra el cáncer se aprecian en el tratamiento combinado, que no solamente presta atención a los tumores, sino también y sobre todo al estado global del paciente. El tratamiento persigue 2 objetivos: reforzar el chi sano y eliminar los factores patógenos, de modo que el paciente y el tumor logren un equilibrio relativo. No buscamos exclusivamente la reducción o la desaparición del tumor. Primero tratamos de elevar el estado físico del paciente. Muchos pacientes pueden vivir aunque no les desaparezca del todo el tumor. Incluso si no conseguimos reducirlo, pueden lograr una esperanza de vida larga. Aquí se me aplica el tratamiento con el fármaco tradicional Lanxianxi, que tiene muy buen efecto. Después de un mes de tratamiento siento reforzada mi constitución, mejorado mi apetito y se ha elevado mi inmunidad. Ahora ya pueden aplicarme radioterapia y podré resistir mejor sus efectos secundarios. Estas son sopas terapéuticas a base de arroz. Las dietas medicinales constituyen una parte importante del tratamiento. En la sección de tumores hemos desarrollado 4 tipos de sopas terapéuticas, compuestas principalmente de arroz, la planta conocida en Occidente como lágrimas de Job, y otras medicinas herbales. Esta, por ejemplo, es la sopa de agárico blanco y azucena para los pacientes de cáncer pulmonar. El tratamiento de la medicina tradicional china presta mucha importancia al chi del estómago, equivalente al apetito. Los pacientes de tumores de avanzada etapa tienen normalmente muy mal apetito. La dietoterapia aumenta el apetito del paciente y mejora su calidad de vida. Y es que no hay que olvidar que la dieta forma parte muy importante de todos los tratamientos de medicina tradicional.
Estamos en la cocina de un restaurante medicinal especializado en servir platos para curar distintos tipos de enfermedades. Este, por ejemplo, compuesto de flores de magnolia y apio, está indicado para reducir el exceso de líquido en el cuerpo. Este pescado de agua dulce, cortado en forma de estrella, sirve para reforzar el yin. Tortuga y serpiente, muy eficaces para las enfermedades del riñón. Estas cazuelitas contienen sopa de buey con flor roja del Tíbet, un apreciadísimo tonificante. Y para terminar, caballito de mar con huevo de paloma, perfecto para reequilibrar el yang. En China, comer con moderación y de una forma equilibrada, respetar los alimentos propios de cada estación, combinar sabores, olores, colores y texturas es una garantía de salud y longevidad. Pero sobre todo, ha dado como resultado una de las cocinas más ricas y variadas del mundo, cuyo secreto último, como en la medicina tradicional, es la adecuada combinación de ingredientes yin y yang. De la observación de la naturaleza nace la constatación filosófica. Nada puede existir sin su contrario. Todo lo que existe es yin o yang. Yin y yang son las dos grandes potencias primordiales que regulan el universo. Expresan una dualidad, una faceta antagónica y a la vez complementaria, presente en todos los seres y cosas. La mujer y el hombre. La noche y el día. Quietud y movimiento. Abajo y arriba. Principio y fin. Sin embargo, no se trata de categorías absolutas. Dentro de una materia conviven las dos partes contradictorias, yin y yang. Así, en el cuerpo humano, el interior es yin y el exterior es yang. Pero dentro del interior, yin, existen unos órganos que son yin y otros que son yang. Además, cada órgano incorpora características yin o yang. En nuestro cuerpo, el chi puede adoptar dos formas, yin o yang. Los desequilibrios internos entre yin y yang, la carencia o exceso de cada uno de los dos, son la causa de las enfermedades. La debilidad del yang o la debilidad del yin reciben tratamientos diferentes. También en aquellos casos en que uno de los dos elementos se impone sobre el otro, el médico tradicional ha de actuar restaurando el equilibrio perdido. Hangzhou, la que fuera capital de la dinastía Song del Sur y deslumbrara a Marco Polo en el siglo XIII, es hoy una de las más bellas y turísticas ciudades de China.
Pero a los efectos de nuestro documental, Hangzhou es sobre todo la sede de uno de los laboratorios tradicionales más importantes, Huqin-Yuitan, que aún conserva su viejo edificio, construido en 1874, con todo el sabor de las farmacias y consultorios al uso en la dinastía Qin. ¿Qué mejor lugar que este para acercarnos a los medios de diagnóstico que utilizan los médicos tradicionales? Para empezar, el pulso. El diagnóstico por el pulso es fundamental en la medicina china. Pero lo que a través de él se intenta averiguar nada tiene que ver con las prácticas al uso en Occidente. El pulso en China se toma con 3 dedos. Valorando la amplia información que reciben nuestros dedos sobre la circulación sanguínea del paciente, los médicos tradicionales descubrimos los cambios patológicos en su organismo, los desórdenes del yin y el yang, y del chi y de la sangre. Normalmente, el pulso late 4 veces entre la aspiración y la expiración. Si se respira 17 veces por minuto, el pulso tiene generalmente 74 latidos. En los casos de fiebre, se acelera la palpitación del corazón y aparece un pulso rápido que puede llegar a los 100-110 latidos. Cuando es muy tenso, de tipo de alambre, indica generalmente enfermedades de hígado. Cuando el pulso es hueco, indica una hemorragia grave. El pulso profundo no se siente si no se aprietan con fuerza los dedos. Este tipo de pulso indica enfermedades internas o debilidad en general. Su contrario es el pulso superficial, que indica síntomas menos graves, de superficie. Hace cientos de años, los facultativos chinos practicaban diariamente la meditación, seguían dietas saludables y estaban obligados a llevar una conducta moderada. Solo cobraban honorarios en caso de que el paciente recuperara la salud y, por encima de todo, se atenían a una máxima. El buen médico previene la enfermedad, el mal médico la trata porque no ha sido capaz de evitarla. Además del pulso, hay otro examen muy importante, el de la lengua. Los diferentes colores de la lengua pueden reflejar diversas enfermedades. Por ejemplo, los colores de la lengua de estos 2 pacientes son notoriamente diferentes. Por eso, cada uno recibirá un diagnóstico y un tratamiento distinto. Combinando tradiciones y ciencia moderna, el Hospital Xiyuan de Pekín ha puesto en marcha un programa computerizado para el diagnóstico a través de la lengua. Se fotografía la lengua del paciente, se introduce en el ordenador y este busca en su memoria entre los miles de modelos de lenguas predeterminadas. Aunque difícilmente podrán aplicarse estos avances informáticos al diagnóstico por el pulso. Ninguna máquina podría sustituir al tacto largo tiempo entrenado de un buen médico tradicional. La farmacia china es bastante menos conocida en Occidente que el resto de los tratamientos médicos. Grave error, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las enfermedades son tratadas en China como en cualquier otra parte del mundo, mediante medicamentos y preparados medicinales. El mercado de productos medicinales de Anguo, en la provincia de Hebei, es uno de los principales del país. En esta pequeña localidad se venden cada año más de 100.000 toneladas de materias primas para la elaboración de fórmulas o preparados. Recorrer el mercado de Anguo es acercarse a conocer el principal tesoro de la medicina tradicional china, las casi 5.000 variedades de sustancias que a lo largo de miles de años han ido siendo investigadas y clasificadas según sus propiedades medicinales. La mayoría de estos productos pertenecen al reino vegetal, pero la sofisticada farmacopea china distingue muy bien entre las distintas virtudes curativas de cada planta. Están las que sirven para aliviar las enfermedades respiratorias, la esparraguera vietnamita, la zarzamora china. Para el estómago, la genciana, utilizada contra la disentería, o la nuez de areca, indicada para combatir los parásitos intestinales.
su forma de preparación nos ilustra sobre los métodos de moler tradicionales. El rizoma de batata sirve para el reuma. Desde hace más de 2000 años, la raíz de remania ayuda a las mujeres chinas a regular la menstruación. Para las hemorragias, hojas de acacia. Para la circulación sanguínea, las rosas. El polen de flor de loto se usa para combatir la incontinencia urinaria y las poluciones nocturnas. Esta variedad de aleño es un tranquilizante. El junco y el llamado sello de Salomón combaten el insomnio. De todas las hierbas medicinales chinas, la raíz de ginseng es sin duda la más conocida internacionalmente. Se usa como un precioso tonificante vital, especialmente para la recuperación de personas enfermas o de edad avanzada. Existen especies cultivadas, pero la variedad silvestre es mucho más potente. Según la antigüedad y la calidad, una raíz silvestre puede alcanzar precios muy altos. Esta vale 250.000 pesetas. Este preciado ejemplar tiene 70 años de antigüedad y cuesta 88.000 yuanes, es decir, 1,5 millones de pesetas. Los minerales también ocupan su lugar en la lista de sustancias medicinales que se venden en Anguo. Los distintos tipos de cinabrio se usan como sedante. Las perlas son cultivadas para ser usadas como anticonvulsivo y para combatir el insomnio, así como para la elaboración de cosméticos muy apreciados por las mujeres chinas. Pero el potencial curativo de la farmacopea china no está solo en sus materias primas, sino en la manera en que éstas se combinan. Una receta suele estar formada por decenas de ingredientes, cada uno de ellos destinado a reforzar un órgano o a cubrir una carencia específica del paciente. En el pasado, buena parte de estas recetas eran secretas. Los farmacéuticos guardaban celosamente la composición de sus fórmulas, destinadas muchas de ellas al uso exclusivo de la corte imperial. Los fármacos tradicionales pueden dividirse entre aquellos que tonifican el yin y los que tonifican el yang. Así, el ginseng, por ejemplo, es nutritivo del yang y sirve para tonificar el chi. Otras plantas, en cambio, alimentan el yin y el fluido que equilibran es la sangre, como es el caso del shoudi. De todas las materias primas que se venden en Anguo, las más exóticas son los animales. Toda clase de serpientes, utilizadas con profusión en la medicina china, como sedantes y para calmar dolores reumáticos o parálisis facial. Las conchas de tortuga se utilizan para nutrir el yin y están indicadas contra el vértigo y la fiebre. La piel de erizo se recomienda contra la tensión baja. Los cuernos de ciervo, uno de los remedios más utilizados, tonifican la salud en general y en las madres lactantes ayudan a la bajada de la leche. Los caballitos de mar, especie amenazada, siguen consumiéndose como calmantes y para mejorar la circulación. El sapo seco combate las inflamaciones y forúnculos. Las lagartijas, la epilepsia. Las larvas combaten el dolor de garganta. La escolopendra se usa como analgésico. El escorpión, paradójicamente,
actúa como tranquilizante. Estos son penes de perro, usados como afrodisíaco y tonificantes del yang. También se venden en Anguo placentas humanas, utilizadas en Occidente por la industria cosmética y aquí recomendadas para la tos y el asma. Para la mentalidad occidental, la utilización médica de muchos de estos animales resulta cuando menos chocante y a veces también muy peligrosa para la conservación de determinadas especies. Desde antiguo, el cuerno de rinoceronte ha sido considerado en la medicina tradicional china un potente remedio para desintoxicar, eliminar el calor, fortalecer el corazón y despejar la mente. Considerada especie en grave peligro de extinción, esta madre y su cría eran rinocerontes del Himalaya. Hoy en día, de las variedades asiáticas, solo quedan 370 ejemplares, principalmente en las islas de Java y Sumatra. También los huesos del tigre han venido utilizándose en China como una valiosa medicina desde tiempos inmemoriales. Hoy día, del tigre de Manchuria quedan menos de 500 ejemplares en Rusia y tan solo 30 en China. Afortunadamente, y en respuesta a la demanda internacional, el gobierno chino ha tomado al fin medidas drásticas con nuevas leyes que reprimen el tráfico. Desde 1993, ningún derivado de rinoceronte o tigre puede venderse en China. Estamos en Baiyunguan, el templo de la nube blanca, el más importante monasterio taoísta de Pekín. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. De una manera tan elíptica, define en su comienzo el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse en el siglo VI antes de nuestra era, esa energía primigenia y universal que muy poco tiene en común con el concepto occidental de Dios y que para los taoístas da origen y mantiene vivos a todos los seres. Partícipe de una misma cosmovisión y unas mismas raíces filosóficas y culturales, la medicina tradicional china no puede entenderse sin el taoísmo. La medicina tradicional china tiene muy estrechas relaciones con el taoísmo. De hecho, muchos de sus conceptos los asimiló de la filosofía taoísta. A partir del siglo XIV, cuando la dinastía Yuan convierte en oficiales sus doctrinas, la influencia crece todavía más. El yin-yang, los 5 elementos. Aparte de estos conceptos básicos, la medicina tradicional le debe muchas otras cosas a la filosofía del Tao. Los antiguos taoístas creían que el estudio de la naturaleza era más importante para el hombre que el de la sociedad humana, al que se entregaban los confucianos. El cuerpo humano era para ellos un país, un microcosmos, un modelo a escala del universo. El Neichin, el libro de medicina del emperador amarillo, recurre a menudo a las metáforas taoístas en sus descripciones de anatomía. El corazón es el monarca y los pulmones sus ministros. El hígado es el general del que proceden las estrategias. El bazo y el estómago son los oficiales encargados de la acumulación de víveres. El intestino grueso es el oficial de transporte. Y los riñones, los oficiales responsables de la salud. Con el tiempo, la pureza de la filosofía taoísta fue, en cierto modo, degenerando al incorporar tradiciones, ritos y expresiones de la religiosidad popular china. Y los sabios taoístas pasaron a entregarse a complejos experimentos alquímicos,
prácticas respiratorias y de meditación, cuya finalidad era llegar a convertirse en Xian, seres purificados y libres. El ideal taoísta, la piedra filosofal que tan denodadamente perseguían los alquimistas del Tao, era, ni más ni menos, la inmortalidad. Y si esta no era posible, al menos una longevidad muy superior a la duración habitual de la vida humana. Una búsqueda obsesiva que dejó sus consecuencias en la historia china. Se cuenta que más de la mitad de los 21 emperadores de la dinastía Tang murieron intoxicados tras tomar elixires para intentar volverse inmortales. Aunque los verdaderos sabios no necesitaban de estos elixires. Durante cientos de años venían practicando en secreto técnicas y ejercicios capaces de potenciar y estimular la energía vital, el chi, proporcionándoles una salud perfecta. En el pasado recibió muchos nombres. Dao Yin, que significa inducción de la energía vital por el cuerpo. Tuna, expiración, inspiración. Xin Chi, que quiere decir promover la circulación del chi. Distintos nombres y distintas modalidades de una misma gimnasia autosanadora, cuyo secreto se guardaba celosamente tras los muros de la corte imperial y en los templos y monasterios. Fue tan solo en los años 50 cuando tales ejercicios recibieron una nueva denominación, Qi Kun, el arte de mover la energía, y su práctica dejó de ser secreta y privativa de monjes y nobles, extendiéndose a las clases populares. El Qigong tiene una historia de más de 5.000 años. Se conservan registros escritos de prácticas de Qigong del siglo III antes de nuestra era. El Qigong y la acupuntura trabajan sobre los mismos principios. Sin embargo, el efecto del Qigong se centra en el Qi y el sistema nervioso, mientras que la acupuntura se limita al sistema de meridianos. Se puede decir que el descubrimiento del sistema de meridianos se basa en ejercicios de Qigong. Muchas veces hemos visto esta imagen. Por las mañanas, al amanecer, los parques de las ciudades chinas se llenan de personas de todos los sexos y edades que practican algunas de las variedades del Qigong. Se trata de ejercicios aparentemente sencillos basados en la relajación, la respiración y una serie de lentos movimientos dirigidos a hacer circular la energía chi de nuestro cuerpo. El Tan Tien, localizable en el bajo abdomen, es para la medicina tradicional china el principal almacén y distribuidor de la energía vital. Pero también puede mejorarse la circulación del chi en los oídos o en la cabeza. Algunos ejercicios son específicos para los pacientes de cáncer. El Qigong tiene cierto efecto curativo sobre los tumores. Por ejemplo, los pacientes de cáncer pueden reforzar su inmunidad mediante ejercicios de Qigong. En la etapa inicial del tumor y después de una intervención quirúrgica, algunos pacientes pueden recuperarse totalmente mediante la práctica de Qigong. En China se han dado casos que están muy documentados. Frente al Qigong estático, pura quietud y meditación,
El Tai Chi ofrece la posibilidad de mover armoniosamente el cuerpo. En los últimos años, el Qigong, la más desconocida y misteriosa de las terapias tradicionales, ha despertado un enorme interés entre los practicantes de medicinas alternativas de Occidente y, al mismo tiempo, la desconfianza y el rechazo absoluto de la medicina oficial. El Dr. Chen Pinxiao es licenciado y profesor de Qigong de la Universidad de Medicina y Farmacia Tradicionales de China. Como maestro de Qigong, es capaz de transmitir su propio chi al cuerpo del paciente, aliviando sus dolencias y eliminando las enfermedades sin tan siquiera necesidad de tocarle. Su consultorio está siempre lleno. El Qigong actúa en 3 campos fundamentales. Regula el sistema nervioso central, relaja la respiración y la mente, de modo que cuerpo y consciencia alcancen un estado especial llamado estado de Qigong. En este estado de total relajación y tranquilidad, disminuye el consumo de energía y ésta se acumula en el cuerpo. Tras un periodo de ejercicios continuados, se refuerza la energía vital, el chi, y el cuerpo logra reequilibrarse por sí mismo, venciendo de este modo a la enfermedad. Más que ningún otro tratamiento tradicional, el Qigong está rodeado de mistificaciones y leyendas. Junto al Qigong medicinal existe otro Qigong duro, el Kung Fu, un arte marcial que, utilizando los mismos principios, se proclama capaz de realizar toda clase de prodigios de resistencia y fuerza. También se dice que los verdaderos maestros de Qigong permanecen ocultos y que su extraordinaria capacidad de transmisión de energía les hace capaces de curar enfermedades incluso a miles de kilómetros de distancia. Aunque sobre esto último haya bastante controversia en la misma China. Hay distintas opiniones sobre este problema. En los círculos académicos, algunos sostienen que se puede proyectar energía a larga distancia y obtener efectos curativos. Otros creen que no es posible. En todo caso, habría que confirmar los hipotéticos efectos curativos mediante métodos científicos. La proyección del chi a larga distancia es el foco de una enérgica polémica tanto en el círculo de Qigong como en la sociedad. Particularmente, yo sí creo en la posibilidad de proyectar el chi a grandes distancias a partir de mi propia experiencia y los experimentos hechos por otros maestros. En el Hospital Siyuan de Pekín, el tratamiento de Qigong se hace siempre combinado con masaje y sin alzar las manos del cuerpo del paciente. Probablemente se quiere atenuar así parte de su aureola mística. Un hombre del prestigio del profesor Chen Xinon también tiene su opinión sobre las propiedades terapéuticas del Qigong. Yo no uso el Qigong en mi tratamiento. Como terapia pertenece a la parte más primitiva de la medicina tradicional china. Como médico, no me atrevería a decir que el Qigong puede curar enfermedades, pero sí creo que es muy bueno para prevenir las enfermedades y cuidar la salud. Incluso para prolongar mucho la vida. La mayoría de los que practican diariamente Qigong al aire libre son personas mayores. Con ello persiguen más calidad de vida y liberarse en lo posible de los achaques de la vejez. Quizá no sean conscientes de que con sus ejercicios están continuando esa vieja obsesión de los sabios taoístas por alcanzar la longevidad. Cada mañana, al amanecer, en cualquier parque de China, podemos escuchar una antigua voz, la voz
3 veces milenaria, del emperador amarillo que sigue transmitiendo su viejo legado a la humanidad. Así logran mantener sus cuerpos ligeros y fuertes a pesar de los años. Aunque sean viejos, no sufren debilidad ni enfermedades y conservan durante mucho tiempo el buen oído y la visión clara. El hombre obtiene su energía vital de la constante interacción de la tierra y el cielo. Aquellos que siguen sus reglas son como sombras, no necesitan ni demonios ni dioses. Viven en armonía con el cielo y la tierra, como un eco.